Pero cuando vemos a otras personas, de repente es fácil decir, ¡ay, qué barbaridad! Pero pensemos en ti y en mí. ¿Cuáles fueron esos sueños, esas ilusiones iniciales que tú tenías? Cuando empezaste a hacer eso que te apasionaba, ¿con qué soñabas? ¿Cuál era tu anhelo? ¿Cuál era tu sueño futuro? ¿Cuál era? ¿Qué cosa te apasionaba? ¿Sabes? Cuando uno está apasionado por Dios, y tal vez tú digas, ¿qué tiene que ver Dios con la pasión? Mucho. Porque Dios es alguien que la Biblia lo registra, alguien realmente apasionado por ti. Alguien que está haciendo e hizo muchas cosas para alcanzarte, para relacionarse contigo. Un Dios apasionado por ti. Y cuando tú ves también en la Biblia, encuentras hombres que respondieron a esa pasión. Interesante, porque esos hombres no eran perfectos. Esos hombres y mujeres no eran gente con grandes poderes o cualidades o virtudes. Solamente se apasionaron por Dios y respondieron a esa pasión que Dios tenía por ellos. Otros no, pero muchos sí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la pasión en la vida es muy importante. ¿Cuánto más si estás apasionado por Dios? Porque Dios está apasionado por ti. David era un hombre cuya vida mostraba claramente la pasión que Dios tenía por él. Y también la Biblia registra cómo él estaba apasionado por Dios. No solamente cuando de muy joven mostró grandes logros como vencer a un gigante, sus ejércitos venciendo a otros invencibles, convirtiéndose en un rey poderoso. No solamente ahí se mostró su pasión. ¿Sabes dónde se mostró su pasión? Y es muy interesante. Mostró su pasión cuando quizás cometió el peor de sus errores. Hoy vamos a revisar un poquito qué pasó, qué fue lo que él hizo y un salmo como consecuencia de eso. El Salmo 51. Si todos tienen su bosquejo, podemos empezar. ¿A alguien le falta? Por favor, arriba faltan 2 bosquejos. ¿Cuál es el título de la prédica de hoy? Pasión es ir 180 grados a la inversa. A ver, quienes manejan auto y están yendo a velocidad, ¿es fácil girar 180 grados a la inversa? No, no es fácil. Y vamos a descubrir que en la vida, cuando estás muy acelerado y dirigiéndote a un barranco, tampoco es fácil. Pero sí es posible en Dios ir 180 grados a la inversa. Déjame contarte qué estaba pasando con David. ¿Cuál fue ese error tan grave que él cometió? Según de Samuel capítulo 11. Era época de las guerras, dice la Biblia. Y el rey David, como representante de su ejército del reino, tenía que salir a pelear, pero él no fue. Razones no las sabemos, la Biblia claramente no lo dice, simplemente no fue. De pronto sale a su balcón y ve una mujer que según la Biblia era muy hermosa. Él no puede contener su pasión por ella, no lo puede contener, la pasión lo domina y él lo que hace es traerla y está con ella. Resultado de eso, ella queda embarazada. Quiso engañar al esposo y hizo un plan para que 2 veces el esposo regrese a la casa para que se acueste con ella y parezca que el embarazo es del esposo. Las 2 veces que lo quiso hacer falló. Entonces conspira con el ejército, con su ejército, ese ejército que Dios había usado para mostrarle a los otros pueblos que Dios era muy poderoso. Ese pueblo que había sido el instrumento de Dios, es usado ahora para matar a un hombre inocente. Y David lo ordenó. Este hombre llamado Urías, el esposo de esta mujer llamada Betsabé, va al campo y es asesinado. Eso se esperaba, que muera. Cuando el hombre muere, la esposa lo que hace es tomar un tiempo de luto. Y cuando acaba el tiempo de luto, dice la Biblia que, permíteme leerte el pasaje, cuando pasó el luto, según de Samuel 11, versículo 27, cuando pasó el luto, David mandó a traerla. Esa palabra traerla en el original es recoger, la mandó a recoger. ¿Y qué significaba recoger a alguien que era viuda o que era huérfano?
Había algo que tú podías hacer. Cuando una mujer quedaba viuda, no había quien la mantenga. Entonces lo normal era que la mujer viva de limosnas, se ponga a mendigar. Los hijos también. Pero algo que una familia o alguien de recursos podía hacer era recoger a esa persona. Y recoger a esa persona implicaba tomar todo lo que ella era y todo lo que ella tenía y hacerte cargo de su vida. Entonces el rey David, cuando recoge a Betsabé, ¿qué dijo el pueblo? ¡Wow! El rey David, ¿qué tal corazón? Está recogiendo una viuda que encima está embarazada y encima se casa con ella. ¡Wow! ¿Qué tal el rey David? ¡Increíble rey! ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Qué continúa diciendo el pasaje? Continúa diciendo que ella fue con David y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Para el pueblo, David era un hombre magnánimo, increíble, haciéndose cargo de una mujer viuda embarazada. Dios sabía exactamente quién era David. Queridos amigos, cuando nos presentamos ante Dios, tú tienes dos opciones. Presentarte como quien quieres que te vean o simplemente ser tú. Sin ninguna máscara. Y con toda la libertad de decir, Señor, yo así soy. David quiso hacerlo. Quizás el pueblo lo alababa. Oh, qué rey tan magnífico. Pero Dios sabía que no era así. La historia continúa, según de Samuel capítulo 12. Dios envía a un profeta llamado Natán a hacer reflexionar a David. Natán más o menos aparece 10 meses después del acontecimiento, del asesinato. Y durante 10 meses Dios había permanecido medio oculto, ¿sí? Pero Natán es enviado y Natán le dice a David una parábola. Permíteme resumirla. Natán le dice a David, David, habían dos hombres. Uno tenía muchas corderitas y el otro tenía solo una. Este hombre que tenía muchas corderitas recibió un visitante. Y él, para atenderlo, en lugar de agarrar sus corderitas, agarró la corderita del otro. La mató y le dio de comer. ¿Qué opinas? David dijo, ¡qué barbaridad! Ese hombre merece morir. Listo, David, ese hombre eres tú. Porque tomaste a Betsabé, la corderita de Urías. ¿Qué merecía? Y David se encuentra frente a Dios, desnudo y tal y como es. Cuando a nosotros nos encuentran en un error, ¿qué hacemos? Isabela, mi hija, tiene 3 años. Nosotros no le hemos enseñado a eludir su responsabilidad. Pero hace poco abrió un plumón y se puso a pintar la cama. Nosotros vamos con Isabela y le decimos, Isabela, ¿qué pasó así? ¿Quién hizo esto? Isabela dijo, la almohada, papá. ¿La almohada pintó la cama? Sí. Hijita, no fue la almohada. ¿Quién fue? Papá. Fue Tita, la vecinita. Pero la vecinita no la vemos hace 3 semanas. Después de un rato, terminó confesando. Esa conducta que Isabela tiene a los 3 años, para lo cual no fue entrenada, ¿acaso no es tu misma conducta y la mía? Que cada vez que cometemos un error, pero es que conmigo no. Pero eso no pasa con David. Porque David lo que le responde a Natán, cuando Natán le dice, ese hombre que merece morir eres tú. Él responde, he pecado contra Dios, en el versículo 13. He pecado contra Dios. Señor, yo soy culpable. Mira, Dios sabe cómo estamos tú y yo en este momento. Él sabe si tenemos propósito en la vida. Él sabe si somos gente correcta o incorrecta. Él sabe si somos una imagen que oculta algo muy siniestro. Él sabe cuál es tu relación con tus familiares, con tus hijos, con tus padres. Él conoce cómo somos. Estamos desnudos ante Él.
Y yo quiero animarte, porque cuando preparé esta prédica, yo hice lo mismo. Yo le dije a Dios, Dios, no te voy a pintar ningún cuento, mírame tal y como soy, que soy un hombre que comete errores. ¿Tú cómo quieres presentarte ante Dios el día de hoy? Porque si quieres presentarte ante Dios tal y como eres, te tengo una buena noticia. El Salmo 51 nos enseña qué hacer cuando reconocemos que nuestra vida está mal y necesita apasionarse nuevamente por Dios. Pero si tú quieres mantener una imagen, bueno, quédate con nosotros un rato más. Yo te animo a que te presentes a Dios tal y como estás hoy. ¿Te falta fe? Señor, me falta fe. ¿Estas semanas han sido terribles? Señor, tú sabes, ¿para qué te voy a mentir? ¿Estás mal con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Acabas de cometer serios errores? Preséntate ante Dios y dile, Señor, tú sabes todo. No tengo nada que ocultarte. Aunque la gente piense como David, wow, ¿qué tal rey? Señor, tú sabes cómo soy en verdad. No te voy a ocultar nada. Ayúdame. Si tu corazón es acompáñame al Salmo 51. Vamos con el bosquejo. Antes de empezar, permíteme leerte algo más. En el versículo 9 de 2 Samuel 12, Dios le dice a David, porque tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo ante sus ojos. Mira, él asesinó, conspiró, mintió, manipuló, hizo caer a un ejército. Pero Dios no le está diciendo eso. Dios le está diciendo, el centro de tu pecado, ¿sabes cuál es? Todo lo demás son consecuencias. Pero el centro, lo que produce que hagamos todas esas cosas es esto. Lo primero, tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo ante sus ojos. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. Hay consecuencias. Porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Y lo tercero que le dice, el versículo 14, pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa del pecado tuyo. Yo me puse a pensar en estas tres cosas. Vamos a resumirlas para que queden más claras. Démosle la siguiente. Mira, no me escuchaste, me despreciaste, has causado que otros no me quieran. Ese fue el pecado de David. Y por no escuchar la palabra, por despreciar a Dios y con su testimonio generar que otros no quieran buscarlo, es que engañó, mintió, manipuló y todo lo demás. Queridos amigos, quiero animarte a algo. Quiero animarte a que te preguntes si tú y yo pertenecemos a este equipo. Que no escucha muchas veces la palabra del Señor. Que desprecia a Dios por otras cosas. Y que muchas veces la gente cuando ve nuestra vida no cree que hay un Dios que está vivo. Yo siento que pertenezco a este grupo, ¿tú? Pero esto puede cambiar. Y el Salmo 51 dice cómo. Acompáñame. Dice así. Vamos a leer el Salmo 51, ¿les parece? David, en una circunstancia donde es sorprendido, habiendo hecho todo lo que hemos comentado, él da el Salmo 51 y dice esto. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofreceré. No te agrade el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿El Salmo 51 te parece ahora que tiene más sentido? ¿Por qué David ora como ora después de todo lo que hizo? ¿Qué te parece si lo analizamos un poquito? Sumerjámonos un poco. Revisando el Salmo 51, yo creo que se podría desarrollar bien en 3 o 4 prédicas. Vamos a tratar de desarrollarlo en una que el Señor nos guíe. ¿Les parece? Empecemos. Ahora sí, ir 180 grados a la inversa es arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, no continúas haciendo lo que siempre haces. Cuando tú te arrepientes, giras y vas en sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Y pasión es eso. Cuando una persona está apasionada por Dios, fácilmente se arrepiente y retorna al camino que Dios le ha puesto. Y arrepentimiento implica, punto 1, exponerme a Dios, tal y como estoy. En otras palabras, confesarse. Permíteme empezar a analizar el pasaje. El pasaje empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo, otra versión diría, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Tratemos de poner la cara de Dios y la cara de David. David dice de Dios: piedad, misericordia, inmensa compasión. ¿Y cómo se presenta David ante ese Dios? Transgresor, malvado, pecador. David no está escondiendo nada. David se está mostrando tal cual está y tal cual es. 10 meses ocultando tremenda maldad, y él no está diciendo, dando excusas. Él está diciendo: yo soy así. Pero tú, Dios, eres lleno de piedad, misericordia e inmensa compasión. Mira, la gran mentira que muchas veces aparece en nuestra vida es que nosotros somos perfectos. La gran mentira que aparece en nuestra vida es que creemos que si nos confesamos ante Dios, Dios nos va a tratar a nosotros como nosotros tratamos a los demás. Dios no es así. Cuando tú estás manejando el auto y alguien se te cruza, ¿qué sientes? ¿Piedad, compasión, misericordia? Tú lo quieres matar. En mi país, estuvimos en mi país con Dianita, bajamos del avión, subimos al taxi, salimos, yo me quería regresar a Bogotá. ¡Qué terrible manejamos los peruanos! ¿Pero qué tiene este? Uy, ¿qué le pasó al otro? Me acabo de dar cuenta que manejamos terrible. Cuídense si estoy detrás de ustedes, ¿ah? El tema es que uno ve eso y ya es como cultural. O sea, todos manejan así. Y vivimos en una sociedad donde pecar ya es parte de cultural. No, tranquilos, todos lo hacen. ¿Cuál es el problema? Ojos que no ven, corazón que no siente. Tranquilo. ¿Eres hombre? ¿Cuál es el problema? No. David no tiene ese corazón. David le está diciendo a Dios: piedad, misericordia, inmensa compasión. Estoy yendo a un Dios al cual me puedo presentar tal y como soy.
Y me puedo presentar transgresor, malvado y pecador. Pero no hay problema, porque si mi corazón es honesto, Dios no va a responder como yo. Dios está esperando eso. ¿Por qué crees que Dios mandó a Natán a hablar con David? Le está diciendo: David, reacciona, para, gira y regresa, Miki. Si no, Dios en uno lo hubiese... Pero no hizo eso. Eso mismo que Dios hizo con Natán, lo está haciendo contigo y conmigo. Quizás esta prédica sea tu Natán. Quizás un versículo que te manden, un WhatsApp que te llegue sea tu Natán. Dios buscándote, invitándote constantemente a que otra vez vuelvas a Él. Una vez más y otra vez más vuelvas a Él. Ya ves, ya te llegó el WhatsApp. El pasaje no queda ahí. El pasaje continúa. Versículo 5. Empieza diciendo: porque yo reconozco mis rebeliones. Mira, David no está queriendo pintarle cuentos a Dios. Él se presenta tal cual. Porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado siempre está delante de ti. Versículo 4. Contra ti he pecado y hago lo malo. Versículo 5. Yo nací así, en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. David no le está pintando cuentos a Dios. David le está diciendo: Dios, yo soy así. La gente me mirará con respeto, pero yo en el fondo soy así. Pero le dice algo más David a Dios. Le dice en el versículo 4, le dice: he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú eres justo cuando me hablas y sin reproche cuando me juzgas. David le está diciendo a Dios: Dios, si me mandas a juicio, yo ya perdí. No voy a pelear esta a Dios porque yo ya perdí. ¿Entiendes el corazón de David? David se está entregando. ¿Y por qué se entrega? ¿Por qué no tiene temor de entregarse? Porque es un Dios de piedad, misericordia e inmensa compasión. Tú puedes ir y decirle: ¿sabes qué, Dios? Estoy cansado de todo esto. ¿Sabes qué, Dios? Ya no aguanto esta familia. Señor, dame amor porque así no sigo. Quiero tirar todo. Tú puedes ir a Dios y abrir tu corazón y mostrarte tal y como eres. Y dejar de pintar cuentos. Porque quien te espera es un Dios de piedad, misericordia e inmensa compasión. El versículo 6 continúa diciendo: he aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, no más engaños. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. En secreto puedes decir a Dios: Dios, basta ya, me rindo, no más. Señor, tú sabes cómo estoy. ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo estás hoy día? Mientras preparaba esta prédica, ¿sabes cuántas preguntas me he hecho? Le decía a Dios: Dios, ¿soy digno de predicar esto? No, porque tú y yo estamos en la misma búsqueda. Y el anhelo de Dios es que tú y yo no pintemos cuentos. El anhelo de Dios es que seamos como somos delante de Él. Piedad, misericordia y gran compasión es lo que te espera si eres honesto, honesta con Dios. Ve tranquilo con Él. Ve tranquila con Él. Hay forma de salir. Exponerte a Dios tal y como estás es una de las implicaciones. La segunda, lo dice el punto 2 de tu bosquejo: anhelar en Dios mi restauración. Y vamos a analizar un poquito los versículos que están allí. Dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio que la nieve. David está apelando a una ceremonia que hay en el momento de la expiación. El sacerdote era el que usaba el hisopo. El hisopo no es como ahorita ese copito que te metes ahí. No, es una cosa grandota. ¿Y para qué se usaba? En el momento en que se partía el animal como sacrificio para que tu pecado quede perdonado, el sacerdote usaba el hisopo, agarraba la sangre y cubría todo el animal. Era una forma representativa de decir: todo tu pecado está cubierto. Y usaba otro hisopo con agua limpia, que era para limpiar toda esa sangre, que era la purificación. Y lo que David le está diciendo a Dios es:
tú sé mi sacerdote, yo quiero ser tu ofrenda. Ahora, David bien atrevido, ¿no? Acaba de asesinar a alguien, corromper a todo su ejército, quedar como el Dios, como el rey excelente, cuando en el fondo no lo era, y le está diciendo a Dios, Dios, yo quiero ser tu ofrenda. Es que Dios no es como nosotros. David puede decirle a un Dios de piedad, misericordia y lleno de compasión, conviérteme en tu ofrenda. Y solo puedo ser tu ofrenda si tú me limpias. Eso le está diciendo. Algo más que continúa diciéndole, versículo 8. Hazme oír alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Te imaginas, David, 9, 10 meses aguantando ese pecado? Dime, cuando estamos en pecado, ¿es chévere? ¿Acaso no se empeora la cosa? Y cada vez es peor, y cada vez es peor. Un amigo un día se me acercó en Perú y me dijo, cometí un error, no sé si contarle a mi esposa. ¿Cuándo pasó? Hace 10 años. ¿Cómo estás con tu relación de matrimonio? Bien, pero ya no sabe. 10 años cargando una culpa así. ¿Tú sabes qué es eso? David lo describe como que se regocijen los huesos que has quebrantado. Guardar la culpa no te va a hacer bien. El pecado no es gratis. El pecado cobra y cobra caro y con IGB. Bueno, acá se llama el IVA, ¿no? El pecado cobra. No es gratis, créeme. David no quiere eso. David le dice algo más en el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. No me mires así. No voltees, Dios, a mirarme. Pero le dice algo más. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra crea en mí un corazón limpio. Esa palabra crear es la misma que se usa en Génesis cuando Dios dice, creó los cielos y la tierra. No había nada y ahora hay todo. Es lo mismo que David le está diciendo, no soy nada, haz algo con mi vida. Conviértela, reconviértela, hazla de nuevo. Es lo que David le está diciendo. Y pon en mí un corazón que se mantenga para que otra vez que aparezca otra vez, ¿sabe? No caiga, Señor. Continúa el pasaje hablando. Versículo 11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David se está acordando de dos personajes. ¿Cuál es el personaje a quien Dios echó de su presencia? Caín. ¿Cuál es el personaje a quien Dios le quitó su Santo Espíritu? Saúl. Y cuando Dios aparece a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? A quien acababa de matar. ¿Qué le dice Caín? No sé. ¿Acaso yo soy su cuidador? ¿Y qué le dice a Saúl? Dios cuando le dice, ¿por qué pecaste? No, lo que pasa, primera excusa. ¿Pero por qué le hiciste? Segunda excusa. Y siempre dando excusas. David le está diciendo a Dios, Dios, yo no quiero terminar como Caín haciéndome loco. Ni quiero terminar como Saúl dándote excusas. No, yo no quiero ese destino para mi vida. No quiero eso. En cambio, versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. Hazme de nuevo otra vez. Hazme de nuevo, Señor. Es la oración de David. ¿Se acuerdan cuál era el tercer pecado de David? El primero, no escuchar la palabra de Dios. El segundo, menospreciar a Dios. Y el tercero, ¿cuál fue? El tercero fue causar que otros no quieran estar con Dios. Porque si así como eres, si tú siendo cristiano eres así, pues mejor no soy cristiano. Pero David está dispuesto a arreglar lo que arruinó. Mira lo que le dice a Dios. Versículos 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, de la culpa de haber matado. Oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. No es una mentira cuando un hombre o una mujer conoce a Cristo y su vida empieza a cambiar. Es una realidad. Cuando tu vida se apasiona y quieres que tu matrimonio esté lleno de Jesús, se va el adulterio, se va la pornografía, se va la envidia, se va la competencia, se va el egoísmo, se va. Porque todo es hecho de nuevo. No es un cuento, es una realidad.
Dios puede crear todo de nuevo en tu corazón, en tu mente, en nuestras vidas. Lo tercero que implica el arrepentimiento es entregarme a Dios como Él requiere. El pasaje dice, porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Tú cuando lees la Biblia encuentras que David constantemente está haciendo holocaustos y la Biblia lo registra. Inclusive más adelante cuando se hace el templo, lo que David entrega a Dios para que el templo sea decorado es increíble. David lo da todo. Entrega absolutamente todo. Y acá está diciendo, no importa que entregue todo, a ti no te interesa. ¿Qué te interesa a ti? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios, tú no despreciarás. Tu imagen, mi imagen, lo que tenemos, lo que somos. Dios te quiere a ti, no a tus cosas. A ti, no a tu imagen. A ti. Te quiere anhelándolo, amándolo, buscándolo. Eso es lo que Él espera de ti. Y acá sucede algo que me llama mucho la atención porque el pasaje termina, el salmo termina, David pidiendo por el pueblo. Mira lo que dice. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Él era rey. Él había corrompido a su ejército y su pecado había afectado al pueblo. Tú, ¿por qué podrías orar? Yo tendría que orar por mi esposa. Señor, que mi pecado no afecte a mi esposa. Que mi pecado no afecte a mis hijos. ¿Tú por qué orarías? ¿Tú tienes un trabajo? ¿Diriges personas? ¿Tú tienes familias, gente dependiente de ti? ¿Tú sirves en la iglesia? ¿Tienes gente a cargo? La oración de David es que mi pecado no afecte a los demás. No quiero eso, Señor. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar y tú los recibirás. Porque cuando tu corazón está entregado a Él, tu servicio le es grato. Tus ofrendas le son gratas, tu diezmo le son gratos, tu servicio te le es grato a Dios, tu servicio con tus padres, con tus hijos, con tu iglesia, con tu comunidad le es grato. Pero cuando tu corazón primero fue ofrendado, cuando no está ofrendado, cuando estamos solamente cuidando una imagen, amigo, amiga, esa no es la ofrenda que Dios quiere. Recuerda, te quiere a ti, no a tus cosas. Como conclusión quisiera que sepas que hay 5 salmos que David escribe después que Dios lo restaura, porque Dios sí responde a su oración. Dios sí crea en él un corazón limpio y sí renueva un espíritu dentro de él. Y David, posterior a esa ocasión, escribe 5 salmos, y en los 5 salmos cuenta cómo se sentía en el pasado y cómo está hoy. Permíteme leerte uno de ellos. Por si acaso los salmos, si quieres anotarlo, son los salmos 6, 31, 32, 38 y 52. Lo repito para los que están anotando. 6, 31, 32, 38 y 52. Permíteme leerte un poquito del 32. Poquito nada más. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión le ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz es el hombre a quien Dios no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso, me encanta lo que sigue. Porque David dice, si a mí me perdonó, puede perdonar a cualquiera y restituir a cualquiera. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que tú puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación
me rodearás. Es un fragmento de uno de los 5 salmos que David escribe. Lo que a mí me llama la atención es, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras guardé mi pecado y no te lo confesé y no te lo entregué, solo me hice daño. Y esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Por el contrario, la voluntad de Dios es que vayas a ese Dios lleno de piedad, lleno de misericordia, inmenso en compasión. Que vayas a Él y le digas: Dios, aquí estoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Y no tengas ningún temor de decirle: no soporto más, no aguanto más. No tengas ningún temor. Porque Él no solo es tu Dios, también es tu Padre. Que según la Biblia sabe de qué tenemos necesidad. Y de las riquezas provee para ti. Que el Señor nos bendiga y nos guíe a no presentarnos a Él con una careta, a solo ser tú y yo. Ese es el mejor holocausto. Esa es la mejor ofrenda. Eso es lo que Él espera de ti. Y tranquilo, no importa lo que hayamos hecho. Solo te espera un Dios de piedad, misericordia, lleno de compasión, esperándote. Vamos a cantar una canción. Quiero animarte a algo. Quiero animarte a que la uses para orar y hablar con Dios. No te ocultes. Entrégate al Señor. Cristo murió para que tú puedas hacer eso. Para que tú y yo hagamos eso con libertad.